Buenos días. Daremos inicio a la clase de matemáticas de primer año. Para esto comenzaremos con los temas más importantes para el examen trimestral. El primer tema que tenemos importante para este examen es ángulos internos de un paralelogramo. O sea, determinar los ángulos internos de un paralelogramo empleando ecuaciones algebraicas. Entonces, este es uno de nuestros temas más importantes. O sea, determinar ángulos internos en un paralelogramo empleando ecuaciones algebraicas. El segundo tema es medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Dentro de estas vamos a buscar la moda, mediana, rango y la media. Ahora, el tercer tema que tenemos importante es cálculo del volumen de un prisma con base. Solamente nos vamos a estudiar base triangular, base cuadrada y base hexagonal. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver un ejercicio de determinar ángulos internos de un paralelogramo empleando ecuaciones algebraicas. Nuestro ejercicio dice así: determine el valor de cada ángulo teniendo dos puntos y aparte. Aquí vamos a poner nuestro paralelogramo. Sería A, B, C y D. Me dice que el ángulo A tiene un valor de 6x más 8. Que el ángulo B tiene un valor de 12x más 24. Ahora, ¿de dónde debemos partir? Tenemos que partir y sabemos que los ángulos que se encuentran uno enfrente del otro van a ser iguales, por tanto y demás. El ángulo C también va a tener un valor de 6x más 8.
y el ángulo D va a tener un valor de 12x más 24. Ahora, como nosotros vimos en clase, dice que la suma de los ángulos internos de un paralelogramo nos da 360 grados. Entonces podemos poner que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D tiene que ser igual a 360 grados. Ahora, ya pusimos nuestro teorema o nuestro concepto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sustituir. Quiere decir que donde está la letra, vamos a poner su valor. El ángulo A, ¿cuánto medía? 6x más 8. El ángulo B, ¿cuánto mide? 12x más 24. C tiene el mismo valor del ángulo A con 6x más 8 y el ángulo D tiene el mismo valor que el ángulo B, 12x más 24. Ahora sustituimos. A es 6x más 8 más B es 12x más 24 más C, que es 6x más 8 más D, que es 12x más 24. Esto va a ser igual a 360 grados. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Semejante con semejante, o sea, X con X, y los números que se encuentran solitos con el número que se encuentra solito. Sería 8 con 24, con 8 y con 24. Entonces, podemos decir que 12, 6 más 6x más 12x más 6x más 12x más 8 más 24 más 8 más 24 va a ser igual a 360. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mi objetivo es determinar el valor de x. 6 más 12 más 6 más 12 va a ser igual a 36x. 8 más 24 más 8 más 24 va a ser igual a más 64. Es igual a 360. Ahora, aquí, para despejar a la x tenemos que quitar el 64. ¿Qué está haciendo el 64 en este miembro? Sumando. ¿Cómo lo pasamos para acá? Restando, y lo demás se queda en su lugar. Ahora decimos 360 menos 64 sería igual a 296. Me quedaría que 36x va a ser igual a 296. Pero lo que yo quiero calcular es a x. Tengo que quitar el 36. ¿Qué operación matemática hace el 36? Pues multiplica a la x, por tanto y demás, lo paso dividiendo. 296 entre 36. Y cuando dividimos, nos queda 8.22. Este sería el valor de x. Todavía nos falta determinar el valor de cada uno de los ángulos. Ahora, vamos a ver cómo determinamos el valor de cada uno de los ángulos. Aquí vamos a poner el ángulo A. A va a ser igual a 6x más 8. Donde está la x, vamos a poner lo que nos dio, que en este caso sería 8.22, y luego lo vamos a sumar 8.
Decimos 6 por 8.22. Cuando multiplicamos 6 por 8.22 nos da 49.32 y le sumamos 8 y nos queda que el ángulo A va a ser igual a 57.32. Y este sería el valor del ángulo A. Ya sabemos que el ángulo A va a ser igual ¿a quién? Al ángulo C. Entonces, A y C tienen el mismo valor. Podemos decir que A vale 57.32 y C es igual a 57.32. Ya tenemos el valor de dos de nuestros ángulos. Vamos a calcular el tercer ángulo y el cuarto ángulo. Ahora, aquí ponemos la ecuación que representa al ángulo B. Decimos, ángulo B va a ser igual a 12x más 24. Y hacemos lo mismo. Donde está la x, vamos a poner el valor que nos dio, que en este caso es 8.22 más 24. Multiplicamos 12 por 8.24 y nos queda 98.64 más 24. Cuando le sumamos 24 nos da 122.64. Quiere decir que el ángulo B es igual a 122.64 grados. Y como B y C son iguales, entonces, y D son iguales, entonces el ángulo D sería 122.64. Ya tenemos el valor de los cuatro ángulos. Entonces podemos poner, aquí vamos a poner a el ángulo A, que es de 57.32 y el ángulo C, que es 57.32. Si sumamos estos cuatro ángulos, ¿cuánto nos tendría que dar? 360. Entonces sería 57.32 más 57.32 serían 114.69. Aquí serían 114.64, perdón. Si sumamos estos dos de aquí serían 8, 5, 4 y 2. Serían 245.28. Si sumamos estos dos valores, nos debe de dar 360. O sea, 245.28 más 114.64. Y nos va a dar un valor de 359.52. Quiere decir que los valores de nuestros ángulos están correctos porque da 359.52. Si yo redondeo el 359.52 a 3 lugares, como el número que pasa del 9 es el 5, se le aumenta 1 aquí y me quedaría 360 grados.
que es lo que me tiene que dar la suma de los 4 ángulos. Entonces, A sería 57.32, B 122.64, C 57.42 y D 122.64. Si nosotros ponemos nuestros ángulos aquí, quedaría de esta forma: A 57.32 y este de aquí sería el mismo valor, 57.32. B tendría un valor de 122.64 y el de acá 122.64. Y cuando lo sumamos nos da 359.52. Ese es uno de los temas importantes para el examen. Ahora les voy a dejar un ejercicio de este tema para que lo resuelvan ustedes solos. Y dice así: determina el valor de cada ángulo teniendo los siguientes valores. Aquí tenemos mi paralelograma, sería A, B, C y D. Aquí tenemos que el ángulo A tiene un valor de 5x más 12 y el ángulo D tiene un valor de 9x más 30. Ya sabemos que A y C van a ser iguales y que D y B van a ser iguales. Tenemos que sumarlos todos primero para determinar el valor de X, y luego que se tenga el valor de X, entonces es que vamos a calcular el valor de cada uno de esos ángulos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su entendimiento y nos vemos en el próximo tutorial.